lo que tendríamos que hacer es presentarlo entre la semana del 13 al 17, lo que nos queda solamente el 13 y el 15. Entonces la propuesta es que sea el día 15, ¿no? Ya el último día que nos queda de clase sería este día 15, ¿no? Para hacer el examen, ya que tenemos hasta el día 20 para subir calificaciones. Entonces, ahí estará el examen, o puede también ser el día 13, que sería de hoy en 8, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes gustan el 13, estaría bien, pero yo propongo el 15, entonces para ponerlo ya como día fijo, y quedemos de acuerdo que el día 15 hacemos el próximo, bueno, ya nuestro último examen para ver qué calificaciones repetimos, y ya el 20 saldrían sus calificaciones, o antes del 20 estarían todas sus calificaciones ya en el SAES, ¿no? Ya desde el primer parcial ya hasta el último parcial y su promedio. Entonces, el 15 sería el examen. Si tienen alguna otra sugerencia, bueno, pues díganme de una vez para poderlo cambiar. O si quieren el 15, si está bien el 15, pues ya lo escribimos de una vez como día de examen. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿El 15 o el 13? Bueno, creo que todos están... Yo digo que está bien el 15. Ok, perfecto. Profesor, opino que el 15. Ok. Sí, profe, el 15 está bien. El 15, pues sí, ¿no? Es lo más cómodo, creo. Sí, profesor, el 15 está bien para mí. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo el 15. Si alguno de ustedes tiene otra sugerencia, bueno, ya la vamos comentando. Y bueno, presentaremos esta parte de... nos toca transformadores. Y a ver si podemos ver, yo creo que sí, nos daría tiempo de ver circuitos equivalentes de estos de los motores. Si no, pues haremos ejercicios en la próxima clase. Vamos a terminar entonces lo que son los principios de los motores y generadores. Nos toca ahorita ver lo de corriente alterna. Y bueno, si acabamos hoy, ya la próxima semana estaríamos haciendo... No, el miércoles estaríamos haciendo ejercicios de esta parte que podrían venir en el examen. Entonces lo que ya tenemos para material es los transformadores, así que pues vayan a darle una revisada también a eso. Y bueno, vamos a ver esta parte de máquinas, de motores. Bueno, voy a ir rápido porque todo esto ya lo vimos. Vamos a tener que hacer otra vez revisión de teoría. Entonces vimos hasta esta parte de motores de corriente continua y vimos que hasta aquí ya lo habíamos visto, las configuraciones tanto como motor como generador, ¿no? Pero principios básicos. Y habíamos hablado que estas máquinas, cuando funcionan como generadores, no solamente vamos a obtener nuestra corriente directa, ¿no? Vamos a obtener una corriente alterna, que esa la vamos a tener que rectificar de alguna manera. Entonces, a pesar de que es de corriente continua, obtenemos a la salida una onda senoidal, bueno, una onda casi senoidal, no una onda senoidal, pero sí una onda alterna. Entonces, vimos también que este análisis que se hace para estos sistemas es por secciones de la espira, ¿no? También vimos cómo se van generando los torques, vimos cómo se van generando las fuerzas dentro de estos sistemas.
Entonces algo similar vamos a tener que hacer con los elementos de corriente alterna, pero bueno, obviamente con campos variables y con campos variables, ¿no? Entonces vamos a dar esta parte. Si no lo ven, por ahí me avisan, pero creo que ya se está viendo. Entonces, vamos con las máquinas de corriente alterna. Y bueno, pues vamos a tener que hacer la lectura de esto, ¿no? Entonces, las máquinas de corriente alterna, pues obviamente funcionan con corrientes senoidales. Cuando las estamos utilizando como un motor, ¿no? Obviamente nosotros ya desde la red eléctrica ya tenemos nuestra corriente alterna que siempre será senoidal, ¿no? O sea, esta sí ya tiene una forma senoidal, no es la que nos suministran las compañías, y tiene una frecuencia normalmente de 60 Hz, ¿no? Eso cuando la usamos como esta máquina como un motor. Entonces sin embargo, cuando la utilizamos como un generador, no vamos siempre a obtener de la misma manera que no lo podemos hacer con la de corriente directa. Con la de corriente alterna tampoco vamos a obtener una onda senoidal pura. Pues vamos a tener algo muy aproximado, mucho más aproximado a una onda senoidal, pero no totalmente pura, ¿no? Entonces se tienen que hacer diferentes consideraciones para tratar de minimizar esos errores o tratar de que nuestra onda senoidal sea totalmente pura. Ahorita lo vamos a ver también, cómo son estas salidas. Y bueno, pero primero, las máquinas de corriente alterna pues se dividen, ¿no? De manera muy general. Se clasifican en dos categorías, ¿no? Principales. Las máquinas síncronas, habíamos hablado que había de estos dos tipos de máquinas, síncronas de inducción y las de corriente directa. Bueno, las de corriente alterna son estas dos, de manera muy general. Y bueno, las síncronas, en las cuales las corrientes del devanado del rotor se abastecen directamente de la estructura estacionaria a través del contacto de rotación, ¿no? El devanado de excitación es un par único de polos magnéticos, similar a lo que es la barra dentro de una espira, por lo que se conoce también como una máquina de dos polos, ¿no? Bueno, el devanado de armadura o inducción se localiza en el estator y el de excitación se localiza en el rotor. El devanado de excitación se activa mediante una corriente directa conducida hacia este por medio de escobillas de carbón y que hacen contacto en los anillos deslizantes, ¿no? O sea, los principios que teníamos, ¿no? Tienen un mecanismo en el cual unos carboncitos están tocando esa parte que le están inyectando corriente, ¿no? Por otro lado, en las máquinas de inducción las corrientes fluyen, son alternas obviamente, fluyen en los devanados del rotor y las corrientes se aplican directamente al devanado del estator, ¿no? Entonces se aplican al estator y fluyen del estator hacia el rotor, por lo tanto, por medio de una inducción. Por lo tanto, la corriente en el rotor se produce por inducción, ¿no? La máquina de inducción se considera como un transformador generalizado en el que la energía eléctrica se transforma entre el rotor y el estator, las cuales están ligados por un cambio de la frecuencia y el flujo de la energía mecánica. Bueno, ahorita vamos a ver más o menos las ecuaciones para estos sentidos. Ok, bueno, dice acá, el tipo de construcción como el que estamos viendo de los de inducción se utiliza en menor medida como generador, en ocasiones es utilizada como transformador de frecuencias, ¿no? Para cambiar la frecuencia de las ondas senoidales que nos dan la red eléctrica o de donde estamos obteniendo la energía, digamos, ¿no? El principio fundamental de las máquinas DCA es que si un grupo de corrientes, por ejemplo, trifásicas, y cada una de igual magnitud y desfasadas entre ellas 120 grados,
fluye en un devanado trifásico, producirá un campo magnético giratorio de magnitud constante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso está hablando de la manera más completa, digamos, no cuando tenemos solamente devanados simples, sino ya cuando estamos hablando de corrientes trifásicas, ¿no? Que, bueno, el análisis será como más general, ¿no? Sin embargo, al principio, pues vamos a tener que analizar todas estas máquinas a partir de principios más simples, cuando solamente tenemos corrientes monofásicas, ¿no? Y con eso podemos definir ya las ecuaciones. De la misma manera que hemos hecho en todo el curso y que normalmente se hace en ingeniería, se trata de idealizar un poco los elementos para poder generar un grupo de ecuaciones que nos sirvan después, considerando todas las pérdidas de los materiales y de las máquinas, para hacer digamos un conjunto de ecuaciones más general, ¿no? Entonces, primero vamos a analizarlo de manera simple, casi que estuviéramos hablando de corriente directa, y después lo vamos a generalizar un poco con ciertas pérdidas o ciertos elementos que influyen dentro de estas máquinas, ¿no? Porque realmente las ecuaciones de estas máquinas de corriente alterna son un tema un poco más profundo, pero bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, aquí estamos hablando de las bases, ¿no? De los principios de las máquinas. Entonces, bueno, pasando al tipo de construcción de estas máquinas, el rotor puede ser cilíndrico, ¿no? Como comenta aquí. Entonces se dice que la máquina es de polos no salientes, ¿no? Este sería, en este caso, la máquina de polos no salientes, ¿no? A lo que se refiere es que nuestro rotor totalmente cilíndrico, y nuestro sistema, digamos, de entrehierro, esta parte que está entre los dos materiales ferromagnéticos, será uniforme, ¿no? Digamos, estas indicaciones van a ser parte de las bobinas que están atravesando o que están colocadas dentro de nuestro estator, ¿no? Entonces es una forma de verlo, digamos, como de frente. Y bueno, en este caso, esta configuración es de polos no salientes. Si el rotor tiene caras de polos proyectadas hacia afuera de su superficie, se dice que la máquina es de polos salientes, ¿no? Se refiere a estos espacios o estas salientes que tiene el rotor, que es otro tipo de configuraciones de estas máquinas, ¿no? Que, bueno, aquí lo que les había ya comentado un poco, pues lo que vamos a tener es un entrehierro no uniforme, ¿no? Aquí ya va a haber espacios más grandes que en donde están los salientes. Entonces aquí habría que considerar diferentes reluctancias, diferentes elementos. Vean que tiene también un poco más de bobinas, que eso, bueno, también el caso de los que tienen el entrehierro uniforme también tendrán diferentes cantidades de embobinados, ¿no? Pero estos elementos que tienen salientes necesitan un análisis un poco más complicado. Entonces vamos a tratar siempre ahorita, en este caso, de los elementos que son uniformes, que son así bonitos, que no tienen complicaciones, ¿no? Entonces estos los vamos a descartar, bueno, no a descartar, pero no los vamos a analizar por ahora, y vamos a analizar simplemente estas partes. Entonces, para este caso, el entrehierro es mucho más, bueno, la reluctancia del entrehierro es mucho más alta que la de los elementos ferromagnéticos, ¿no? Por lo que el campo siempre es normal a la superficie, lo que pasaba con las máquinas de corriente directa. Entonces, esto nos va a facilitar un poco el análisis de los sistemas y de las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a considerar esta máquina nada más. Ok, bueno, recordamos más o menos
que comenzando con el estudio de las máquinas, con una espira sencilla, ¿no? Habíamos trabajado también esto con las máquinas de corriente directa y teníamos entonces el análisis a partir de una sola espira que gira dentro de un campo magnético uniforme, ¿no? Que por nuestro caso, como no estamos generando un campo senoidal, porque esto no es una corriente directa, pues vamos a tener una inducción senoidal, todo va a ser de manera senoidal, no va a ser un campo uniforme, va a estar variando, pero bueno, para el principio, para poder analizarlo de la manera más sencilla, pues tendríamos que considerar estas idealizaciones, ¿no? Entonces gira dentro de un campo magnético uniforme, que no es representativo de la realidad, ya que el campo es senoidal. Sin embargo, los factores que controlan el voltaje y el par, es decir, el torque que se genera, pues en los reales pues eran los mismos principios, ¿no? Simplemente haciendo sus consideraciones del campo senoidal. Entonces, la máquina de la figura es una máquina simple que consta de una espira, un imán estacionario que produce un campo magnético esencialmente constante, ¿no? Y uniforme. Lo mismo que se produce dentro de una máquina de CD, ¿no? La misma configuración que teníamos, pero con ahora corrientes alternas. Entonces la fuerza en un segmento de la espira está dada por la misma ecuación que teníamos, la corriente que está multiplicada por el producto cruz de la longitud que tenga el tramo de espira o la espira por el campo, ¿no? Producto cruz porque nos va a dar aquí directamente la dirección de esta fuerza. Y para el caso del par, bueno, pues tenemos el radio de palanca, que le podríamos decir, la fuerza que hemos calculado y el seno del ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo? Pues el que se genera entre los elementos, ¿no? Entonces, bueno, la misma forma que estuvimos analizando en el caso de CD, entonces aquí lo que vamos a tener es un análisis por segmentos. Recuerden que aquí, si lo ponemos en una forma de 3D, por así decirlo, es una espira que tiene esta forma, ¿no? Que está dentro del campo magnético, que, bueno, no va a ser uniforme, pero en este caso lo vamos a considerar así. Pues está pasando un campo, ¿no? Entonces, la misma configuración que teníamos para CD. Ahora, entonces, si en CD la corriente viene viene hacia la página, el campo magnético apunta radialmente hacia la derecha, ¿no? Recuerden que los campos magnéticos salen cuando es un entrehierro uniforme y cuando tenemos ciertas consideraciones casi CD, pues va a tener estas direcciones radiales hacia afuera del rotor, ¿no? En este caso, bueno, viene hacia la derecha directamente, entonces estamos analizando la espira como si estuviera quieta ahí, ¿no? Que si no se estuviera moviendo. Entonces, la fuerza de A a B, como ya lo vimos en las máquinas de CD también, la fuerza de AB, que será la primera parte de la espira, vamos a ver que estaba AB, CD, la primera parte de la espira va a ser igual a la fuerza que se genera en la parte CD de la espira, pero pues con sentidos contrarios, ¿no? Bueno, contrarios al plano. Aquí se va a generar una fuerza hacia arriba y en este caso se va a generar una fuerza hacia abajo, ¿no? Lo que nos va a provocar un torque con relación al eje de giro. Bueno, ya habíamos visto que esta fuerza pues tenía una magnitud ILB, aunque en este caso, ahorita todavía no lo consideramos, esta B va a ser diferente, ¿no? Y la corriente también, ¿no? Sería una corriente alterna, pero se puede analizar de esta manera. Entonces, los torques en este caso pues eran de la misma manera, pero ya haciendo una generalización, ¿no? Dependiendo del ángulo que estemos trabajando. Recuerden que cuando eran las corrientes de CA, pues directamente pues lo resolvíamos con el seno de 0 y el seno de 90, ¿no?
Pero bueno, en este caso va a haber unos tramos en los que no se considera así, entonces vamos a dejarlo de la manera más general. Si le aplicamos estas partes del seno de 90, que sería el caso de f de AB y f de CD, bueno, pues entonces tendremos simplemente las magnitudes, ¿no? Que también se podrían considerar para cuando es ideal. Para el caso del f de BC, que sería este tramo, y también el f de BA, aquí habría que anexar esta parte. La fuerza pues va a ser la misma, ¿no? Y LB de manera general, y el par estaría siendo 0, ¿no? Ya que están, digamos, las fuerzas están paralelas. Tanto la R, que es el eje de giro, como la longitud hacia donde va la corriente, ¿no? La longitud de la espira. Entonces, esto ya lo habíamos visto en el análisis anterior del CD, entonces prácticamente se está dando los mismos resultados que en ese caso, ¿no? Entonces, aquí pues ya lo hemos revisado esto. Bueno, ya sabemos que para tener el torque total inducido, pues vamos a tener la suma de todos los elementos que hemos calculado en estas diapositivas y que ya lo hemos hecho con el de CD. Entonces estamos hablando de una corriente, de un campo, de un comportamiento casi de CD, pero esto es porque se está idealizando todo el campo, sobre todo el campo, ¿no? El campo es constante. Entonces vamos a ver, el torque inducido pues va a ser el mismo, ¿no? Dentro de la ¿cómo se llama? De la máquina, el mismo que, o no el mismo, sino la misma expresión que teníamos para el de CD, ¿no? La suma de todos los elementos. Entonces tenemos contribuciones en AB y en CD, por lo tanto tenemos dos veces el torque que ya manejábamos aquí, ¿no? Tomando en cuenta que los ángulos entre AB y CD son los mismos, bueno, pues podemos poner directamente el seno del ángulo, ¿no? Que es lo que ya teníamos en este caso. Bueno, entonces nuestro torque pues finalmente va a ser una especie de torque senoidal, puesto que va a estar variando con respecto de la corriente, ¿no? Vamos a estar haciendo que crezca digamos, en magnitud nada más, pero que los sentidos van a ser los mismos, ¿no? Entonces, tanto los torques como las fuerzas, todas estarán moviéndose de manera senoidal, van a estar creciendo y luego se van a estar generando hacia el otro lado, ¿no? Para cada semiciclo, entonces estaríamos generando un torque hacia un lado, que de alguna manera, digamos que lo que va a pasar en estas máquinas de CA es que al momento de estar generando un campo variable, pues lo que va a hacer es estar cambiando de dirección ese campo, y lo que va a hacer en las espiras es que esas espiras vayan siguiendo al campo, ¿no? Conforme va variando. Entonces eso va a generar que gire la espira, ¿no? Bueno, esto a lo mejor podría ser un poco más claro si buscamos un pequeño video de esto. Vamos a tratar de encontrarlo, o un GIF, también podría ser un poco más claro. Entonces, en este caso de las máquinas de CA, lo que pasa es que las espiras empiezan a corretear, ¿no? Empiezan a seguir al campo, porque este campo se está moviendo. Pero bueno, ahorita estamos trabajando con las ecuaciones nada más de campos, digamos, casi estacionarios, o que se consideran así. Entonces, si la corriente de la espira entra por el segmento A, ¿no? Y sale por el segmento C, ¿no? de toda la espira completa, o del segmento D, ¿no? Estaría saliendo por el segmento D. La corriente genera una densidad de flujo magnético con la dirección perpendicular al plano de la espira, ¿no? Entonces, hablando un poco más de la geometría, podemos poner este factor G, ¿no?
que depende nuevamente de la geometría. Recuerden que habíamos hablado también de esto en la parte de CD, de la permeabilidad y de la corriente, ¿no? Entonces, este campo va a depender geométricamente de estos elementos. G es un factor geométrico del cual, pues si esto es un cilindro, pues podríamos decir que es 2RL, ¿no? Su geometría, ¿no? Su área, digamos. Entonces, considerando ya el área de esta espira, entonces podemos tener la siguiente expresión, ¿no? Para el caso de considerar esta parte como una constante, digamos, que depende de la geometría, pues entonces simplemente le ponemos una K, ¿no? Y para tener el ángulo entre el B, entre los dos campos, tanto el campo que se genera por el estacionario como el campo que se genera dentro de la espira, este B de la espira, pues es este campo que al nosotros meterle una corriente va a estar generando un campo en esta parte, ¿no? Entonces tenemos que se generan pequeños campitos en las espiras a partir de que se genere, de que le induzcamos una corriente, ¿no? Que le metamos una corriente. Entonces, este B de las espiras, pues tiene que ver con la forma de la espira, ¿no? Así propiamente dicho. Y el otro campo BS, pues es el que tenemos del, ¿cómo se llama? Del estator, ¿no? El campo donde está metida la espira. Entonces, se le ponen estos nombres para que se puedan distinguir, ¿no? B de la espira y B del campo, del estacionario. Finalmente, pues vamos a tener esta K, que pues tendrá que ser este AG sobre μ, ¿no? Que depende de la geometría. Si tenemos una espira cuadrada, pues o un rotor cuadrado, por así decirlo, pues tendríamos una G diferente, ¿no? Dependiendo de cómo vaya variando esta geometría, ¿no? Entonces, lo ponemos de manera general como una K y ya podremos usar esta expresión. Se pone de esta manera vectorial, puesto que pues así podríamos encontrar cuál es el campo resultante o las fuerzas resultantes, el torque resultante para los dos campos inducidos, ¿no? Entonces vamos a tener un campo tanto en la espira como el campo que en este caso está siendo estacionario dentro de nuestro estator, que nos van a generar estos torques, ¿no? Más o menos, si vemos esta parte, este plano como la espira o el plano de la espira, pues podemos ver como si yo tenía aquí en mi campo norte, bueno, mis polos norte y sur, teníamos un campo en esta dirección, ¿no? Este es el campo estático y este es el campo que se está generando dentro de la espira, ¿no? Entonces tienen cierto ángulo que se deduce a partir de la gráfica, ¿no? De los elementos de los vectores aquí. Pues finalmente vamos a tener este ángulo entre ellos, ¿no? Que va a estar definido pues precisamente por este producto cruz, que recuerden que el producto cruz es AB seno del ángulo, ¿no? De este ángulo que está entre ellos, ¿no? Entonces va a generar eso un torque diferente. Entonces básicamente eso es lo que estaría trabajando una máquina DCA muy idealizada, ¿no? Bueno, también revisamos cómo se calcula ¿cómo se llama? El voltaje inducido. Si en este caso yo estoy moviendo la espira en lugar de estarle metiendo corriente, pues si yo muevo la espira, si hay un movimiento en la espira con una velocidad angular, velocidad tangencial, etcétera, entonces voy a tener una corriente en las puntas o en los extremos de mi espira. Entonces, la velocidad B en el caso de los segmentos A, B y CD, la velocidad del alambre es tangencial a la trayectoria, como la teníamos ya también en las máquinas de CD. A la trayectoria de rotación, B apunta hacia la derecha, bueno, de la misma manera, como lo sigo mencionando. Por lo tanto, el producto cruz es perpendicular y hacia adentro de la página, ¿no? En un caso,
y en el siguiente caso pues es al sentido contrario, ¿no? Por lo que el voltaje, bueno, en magnitud pues tendrá que ser de manera general también pues VBL por el seno del ángulo. Depende de hacia dónde lo estemos trabajando. Y bueno, para el caso del vector del segmento, BC y el segmento DA, el producto cruz de esto es perpendicular a la página, mientras que la longitud es paralela, ¿no? Lo mismo que en CD. Por lo que B cruz B es perpendicular a L y el voltaje es 0, ¿no? Entonces, ¿por qué 0? Bueno, porque aquí estamos hablando de un producto punto, ¿no? Si son perpendiculares, pues entonces el producto punto, acuérdense, es A punto B. Hablando del caso de álgebra lineal, es A punto B coseno, ¿no? Entonces, si estos son perpendiculares, entonces el coseno de 90, por lo tanto es 0, ¿no? Esto en el producto punto de V cruz B punto L, ¿no? Pues si este vector es perpendicular a L, entonces tenemos un voltaje inducido 0 para este caso de la espira, digamos, en los laterales. Ok. Bueno. Más o menos es lo mismo que estuvimos revisando la clase pasada, ¿no? Bueno. Entonces, nuevamente, pues el voltaje inducido total, pues será las dos contribuciones que tenemos diferentes de 0, y pues el voltaje inducido va a ser esta expresión, ¿no? Simplemente la suma de esos dos. Pero también sabemos que el ángulo está relacionado con el omega t, y además que la velocidad también está relacionada con el radio y ese ángulo omega, ¿no? Entonces, podemos expresarlo con respecto a esos elementos o a esos términos de la siguiente manera, ¿no? Como lo tenemos aquí. Entonces, si tomamos que es una espira o es un rotor circular nuevamente, pues podemos poner su área. Recuerden que teníamos 2 pi RL o 2 RL, y podemos entonces encontrar su área, ¿no? Para el caso del flujo, pues sabemos que el flujo también es igual a AB, y en este caso pues simplemente sustituimos ese flujo. Entonces, bueno, prácticamente estamos hablando nuevamente de lo mismo que estábamos trabajando en CD, ¿no? Pero en este caso estábamos considerando que los campos y las corrientes son contrarias. Bueno, ahora vamos a analizar un poco más general y qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un rotor, un estator, en el cual tenemos espiras acomodadas en estas secciones. Es decir, yo tengo una espira A que va a tener una salida en el estator por A', una espira B que va a estar saliendo por B', una espira C que va a estar saliendo por C', ¿no? Y voy a meter en este caso una corriente trifásica, ¿no? Vamos a meter 3 corrientes que estén desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Si un campo magnético lo produce el estator y el otro lo produce el rotor, entonces se induce un par en el rotor que causará que éste gire y se alinee con el campo magnético del estator, ¿no? Si hubiera una manera de hacer girar el campo, entonces el par seguiría en círculos al campo magnético del estator, lo cual es el principio básico del motor de CA, ¿no? Entonces va a estar generando un campo que en realidad no es constante. Es un campo que está, digamos que girando, como estamos generando a partir de corrientes alternas los flujos magnéticos dentro de los estatores o dentro de las bobinas, pues entonces recuerden que como en el transformador,
cuando yo inducía un voltaje de CA aquí en esta espira, se iba a generar un campo en una dirección y en el siguiente ciclo el campo iba a estar generándose en otra dirección. Eso es lo que nos ayudaba a inducirle un voltaje al secundario dentro de nuestro transformador. Pues esto mismo, hagan de cuenta que está partido y una parte es el estator y una parte es el rotor. Entonces le inducimos una corriente a uno de los dos, en este caso el campo del estator, le vamos a inducir una corriente de CA, lo que va a estar generando un campo magnético que esté cambiando de dirección, y eso va a inducirle al mismo rotor una corriente y un movimiento, ¿no? Unos pares, dependiendo de cómo sean las configuraciones de nuestras espiras. Entonces, básicamente tenemos un transformador girando, ¿no? Un transformador giratorio que nos está generando este movimiento, ¿no? Esos son los principios, digamos, del motor de inducción. Entonces, más o menos esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Le vamos a meter una corriente a nuestro estator que, como es un campo variable, va a estar cambiando de posición. En algunos casos va a estar dirigido hacia el exterior del rotor, y en otros casos estaría dirigido hacia adentro del rotor. Obviamente estamos considerando un entrehierro uniforme. En este caso no está aquí el rotor, pero es un entrehierro uniforme. Vamos a analizar básicamente lo que ocurre con estas espiras, ¿no? Que están de alguna manera conectadas, ¿no? Así, digamos que entra por un lado, por el A, por ejemplo, y sale en un ciclo por el A'. En el siguiente ciclo, pues están en sentido contrario, y así lo vamos a ir analizando. Bueno, el caso más sencillo de un campo magnético giratorio, es decir, cuando lo estamos induciendo a partir de una corriente alterna, entonces es un estator que contiene 3 bobinas, cada una separada a 120 grados, ¿no? Debido a que el tal devanado produce un polo magnético norte y uno sur, es un devanado de 2 polos, ¿no? Es decir, si yo voy a estar induciendo para cada una de las entradas y salidas, voy a entonces generar diferentes polos, ¿no? En este caso solamente voy a tener 2 polos. Para analizarlo se aplica un grupo de corrientes al estator y se verá el resultado en momentos específicos de tiempo. Tenemos entonces las ecuaciones para estas corrientes, ¿no? Vean cómo están cada una desfasada 120 grados, ¿no? Con respecto de la anterior. Y las vamos a denotar por el IAA, que sería que entra por el lado de A y sale por el lado de A', ¿no? En el caso de B, pues la misma forma, y para el caso de C también, ¿no? Entonces vamos a estar generando diferentes campos, o intensidades de campo magnético, y los mismos que van a estar girando, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que están girando, cómo es que analizamos y comprobamos que está girando. Entonces, para cada una de las espiras, digamos, la corriente, por ejemplo, en I de AA', circula desde A, desde el punto A entraría la corriente y sale hacia A', ¿no? Están de alguna manera dentro de este estator, están conectadas, ¿no? O están combinadas estas bobinas para que tengan esta configuración. Entonces, esto produce una intensidad de campo magnético, no una densidad, sino una intensidad, que ya sabemos que es H, igual a HM, digamos que su magnitud, por el seno del ángulo, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de 0 grados como referencia, ¿no? Vamos a tomar entonces esta corriente IAA como referencia. Recordamos entonces que tiene magnitud, dimensiones de ampere vuelta sobre metro, ¿no?
La dirección de este vector se encuentra por medio de la regla de la mano derecha, ¿no? También hablando de que esta depende del área, del mu y de nuestra intensidad de campo, densidad de campo. Entonces, ¿de quién va a depender? De las direcciones que tenga nuestro campo, ¿no? Generado. Entonces, de manera similar, pero para BB y CC', pues vamos a tener las mismas intensidades, pero en un ángulo desfasado, ¿no? O en un ángulo 120 grados variando. Para cada una de estas, las H's, pues las podemos calcular por medio de la expresión que ya conocíamos, ¿no? La permeabilidad por la intensidad. Es igual a la densidad, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces también lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Los campos, las densidades de campo se van a generar también de manera senoidal y desfasadas para cada una de las espiras, ¿no? Cada una de las espiras. Entonces, bueno, también aquí podemos definir esta misma expresión, ¿no? Que estamos hablando de, digamos, de los valores pico, de los valores máximos. Entonces, las corrientes y sus densidades se pueden examinar en momentos específicos para determinar el campo magnético resultante. Nótese que el orden de los devanados del estator bipolar en sentido contrario a las manecillas del reloj es este, ¿no? Entonces vemos cómo están más o menos orientados. Recuerden que que habíamos hablado que en las armaduras, pues lo que se hace es de alguna manera conectar todos estos elementos para que generen diferentes configuraciones y diferentes elementos de campo, ¿no? Entonces, en este caso, están en sentido contrario a las manecillas del reloj orientados, ¿no? Entonces, tendrían esta forma, este sentido. Entonces, cuando en este caso nuestra omega t, que viene en este caso de la parte senoidal, que es el ángulo, es igual a 0, bueno, pues el BAA o AA', pues va a ser 0. Para el BB' será simplemente sustituyendo en estas ecuaciones el 0 y obtendríamos estos valores, ¿no? Para cada caso, para cada ángulo. Ahorita lo que vamos a hacer es primero analizar cuando este ángulo es 0 y ver cómo es nuestro campo neto, ¿no? Y hacia dónde va. Entonces, después lo vamos a analizar con 90 grados para que veamos cómo es que está girando o si es que está girando o no. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este valor cuando este ángulo es 0. Acuérdense que este omega t estamos haciendo referencia al ángulo que se genera, bueno, tomando como referencia este plano donde está el campo BAA, porque podemos tomar alguna otra referencia, ¿no? Pero en este caso, y bueno, en el caso del libro, está tomando la referencia con respecto al campo B AA', ¿no? AA', ¿no? Que sería este que tenemos aquí. Entonces los ángulos que se van a estar desfasando, pues son hacia abajo, ¿no? O en este caso hacia este lado. Ajá, entonces cada uno de los ángulos está medido a partir de esta X que tenemos aquí, que está orientada sobre el campo BAA. Y así vamos a estar haciendo el análisis cuando primero es 0 ese ángulo y entonces tenemos estos desfases, ¿no? Bueno, al final entonces, si yo tengo estos desfases, yo sé que las contribuciones netas pues van a ser la suma vectorial de estos campos, ¿no? De estos campos. Para el caso de BAA, pues este estará sobre su mismo eje, entonces no tendrá contribución y entonces estaríamos trabajando simplemente con estos valores, ¿no? ¿Por qué raíz de 3 sobre 2? Pues es por el seno de 120, ¿no? Y el seno de 240 negativo, entonces tenemos estos valores.
¿Con qué ángulo? Pues con este ángulo que marca acá. Entonces, numéricamente podemos hacer estas sustituciones, despejar este BM o este campo o intensidad de campo, y en este caso el elemento de 120 y de 240 que quedarían pues prácticamente como un 1, los podríamos separar en ecuaciones por medio de Euler, ¿no? Ya tendríamos que hacer todo nuestro análisis de Euler para poder sumar estos dos campos, ¿no? Entonces podríamos separarlos y teníamos para el caso de 120, pues tendremos coseno de 120i y seno de 120i de 120j, ¿no? Recuerden que estos ij pues son los vectores unitarios, ¿no? Aquí en y tendríamos el j y en x tendríamos el i. ¿Ok? Para el caso de los 240, pues es lo mismo, pero con el ángulo de 240. Y ya estaríamos factorizando nuestros valores de BM, ¿no? Para encontrar entonces una expresión completa de la suma de todas estas contribuciones. De manera vectorial, bueno, ya haciendo la cuestión numérica y los cálculos de estos cosenos y senos, pues tenemos estos valores. Si quieren podrían echarle calculadora para ver si esto se cumple. Y bueno, pues simplemente sumaríamos i con i y j con j para encontrar los valores, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos los estaríamos eliminando y nos quedaría dos veces esta parte, ¿no? Que se va a eliminar este 2 o se va a hacer 1 y nos queda simplemente la raíz de 3. Si yo tengo raíz de 3 multiplicada por la raíz de 3, pues tendría simplemente 3 con el signo negativo, ¿no? Bueno, aquí me faltó entonces el signo. Para este caso, entonces tendríamos 3 medios por el BM que ya habíamos despejado en el sentido de J, ¿no? Como tenemos negativo, pues entonces el campo va a ir hacia abajo, ¿no? En este caso, como lo muestra la imagen, ¿no? Entonces tenemos un campo resultante que va a estar en esta dirección, ¿no? Es decir, tiene un ángulo de menos 90. Entonces vimos cómo la resultante de estos campos a partir de todas estas espiras, que bueno, aquí como vemos en la imagen, los que tienen tachecito, pues es para que van hacia adentro, y los que tienen puntitos son los que van hacia afuera, ¿no? Eso en cuestión de las contribuciones de los campos, ¿no? En este caso, pues como estamos tomando de referencia el A, entonces no estamos considerando su contribución. Entonces, bueno, finalmente tenemos este 1.5 que será, digamos, la magnitud de nuestros campos, la magnitud de nuestra suma de campos neta, y el ángulo de menos 90, ¿no? Que será precisamente por este negativo del J que teníamos aquí. Entonces, para ese caso es en el caso de cuando el ángulo es 0. Ahora, en el caso cuando es 90, entonces tenemos las siguientes ecuaciones, ¿no? Ahora ya el BAA ya no va a ser 0 porque tenemos supuestamente 90. Y finalmente vamos a tener pues las restas de estos, ¿no? Que teníamos aquí omega t menos 120. Y en el caso del CC, que teníamos omega t menos 240, ¿no? Entonces, para cada uno vamos a tener esos valores y pues simplemente vamos a tener estas contribuciones, ¿no? Bueno, a final de cuentas vamos a tener toda el campo neto a partir de esta expresión, ¿no? La suma de todos estos campos. Entonces, bueno, sí, creo que al final no sé por qué es 0.5. Bueno, tenemos todas estas expresiones y
vamos a hacer la suma de estos elementos, ¿no? Para el primer campo, pues es 0. Para el segundo campo estamos hablando de un medio de BM, que es esta expresión. Y para el último campo también estamos hablando de un medio de BM negativo, ¿no? Bueno, haciendo nuevamente la suma por el medio de los elementos de Euler, pues este 120 pues es coseno de 120, seno de 120, y para el 240 coseno de 240, seno de 240. En este caso, este elemento ya no es 0, por lo tanto vamos a tener 1i, o simplemente i, y vamos a tener que sumarlo con todas las i's que tenemos de este lado, ¿no? Bueno, haciendo las correspondientes operaciones, ya sabemos que en el caso de coseno de 120 y el seno de 120, pues tenemos un medio negativo y un medio y raíz de 3 sobre 2 negativas también, que en este caso están multiplicadas por un medio, ¿no? Aquí esto sí se los voy a deber porque es por un medio. Y en el caso de la siguiente expresión, cuando son de 240, pues ya también teníamos los elementos calculados, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo, pero ahora multiplicado por un medio y cambiado de signo, ¿no? En el otro caso era esta era positiva. Entonces, pues finalmente haciendo pues, la suma de todo esto, vamos a tener 1 menos un medio, ¿no? Se van a estar eliminando ciertas cosas aquí, pues si quieren echarle ahí álgebra para ver cómo queda esta parte, tendríamos el 1 menos un medio. Finalmente tendríamos 3 medios de esta BM, ¿no? Que 3 medios, pues obviamente tendríamos nuevamente 1.5, ¿no? Para este caso, como no tenemos un signo negativo, pues si tenemos un signo positivo, entonces este campo estaría a 0 grados, ¿no? Bueno, aquí nos faltó también que tiene que ir sobre I, o pues simplemente sobre la que estamos usando de referencia, ¿no? Que es el BAA', ¿no? Que es este eje que teníamos aquí. Entonces, bueno, estaría indicado sobre I, pero con un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, si lo teníamos antes para acá abajo, ahora ya está hacia acá. Y así va a estar pasando para cada uno de los ángulos. Obviamente habría que hacer un análisis parecido en el que vamos a estar viendo cómo nuestro campo va a estar girando en esta forma, ¿no? Así como lo estoy marcando y en esos tiempos, digamos. Va a estar girando todo el tiempo nuestro campo o nuestra intensidad de campo magnético, que viene pues precisamente por la cuestión del campo magnético, ¿no? Entonces aquí hemos demostrado de alguna manera y simple con 2 pasos que nuestro campo está girando dependiendo del ángulo de las corrientes, ¿no? Si las corrientes tienen un ángulo omega t, entonces ese ángulo va a afectar el modo en el que está o la dirección de nuestro campo, ¿no? Pero no va a estar afectando la magnitud de ese mismo campo, ¿no? O sea, vamos a tener una expresión de 1.5 por el campo que obtengamos, ¿no? Pero cambiando de dirección todo el tiempo, ¿no? Estaría rotando nuestro campo. Por lo tanto, vamos a poder decir, como lo que estábamos comentando, que la espira puede ir siguiendo este campo debido a que los campos están girando y están provocando diferentes torques en nuestra espira, ¿no? Más o menos eso es lo que estaría ocurriendo aquí en este sentido, ¿no? Entonces solo cambia la dirección del campo, la magnitud se mantiene constante, bueno, se mantiene dependiendo solamente del B, y mientras rota en dirección antihoraria, ¿no? Si yo hago entonces todo el análisis, pero para cada uno de los ángulos, pues tendría yo una expresión parecida a esta. Ya una vez sustituyendo estos valores, voy a obtener, por ejemplo, en 0 grados, voy a obtener esta misma expresión, pero a 90, y con 90 grados voy a obtener esta misma expresión con 0, ¿no? Pero de manera general, para cualquier ángulo, entonces estaríamos utilizando esta
expresión para el campo magnético. ¿Ok? Más o menos. Aquí sí ya está un poco más enredado, ¿no? Pero bueno, es parte de la teoría. Tal vez sería un poco más claro viéndolo por medio de algunos videos. Voy a tratar de tenerles unos videos para que lo veamos un poquito más claro. O unos GIFs, les digo que también puede funcionar. Pero bueno, eso para la siguiente clase. Vamos a terminar de darle lectura a esto. Bueno, el campo magnético giratorio en el estator se puede representar por un polo norte y un polo sur. Estos polos completan la rotación mecánica alrededor de la superficie del estator por cada ciclo de la corriente aplicada, ¿no? Ya ven que estamos hablando de una corriente alterna. Entonces, la velocidad mecánica de rotación del campo magnético, que normalmente la ponen como Nm, o νm también puede ser, pero bueno, Nm también, del campo magnético en revoluciones por segundo es igual a la frecuencia en hertz, ¿no? Entonces aquí hace una distinción entre las frecuencias eléctricas y mecánicas, que pues a final de cuentas están hablando de equivalencias, ¿no? Una va en revoluciones por segundo y la otra va en radianes por segundo. Si el modelo se repitiera, se tendrían dos polos norte y dos polos sur, además que los ángulos pues se van a estar repitiendo, ¿no? Si yo tuviera aún dos espiras o sea, el doble de espiras que teníamos en el análisis anterior, pues entonces los ángulos, las frecuencias, todo estaríamos trabajando en un factor de 2, ¿no? Y, por ejemplo, la serie de devanados, pues entonces estaría al doble, ¿no? De A a C, de B a A, de C a B, y luego nuevamente, ¿no? Se repite todo. Tendríamos que hacer también una configuración dentro de nuestro estator, siguiendo este sentido, ¿no? Para que, pues, el campo siga entonces girando. Para el caso del anterior, como nada más teníamos, digamos, una sola secuencia hasta aquí, pues entonces solamente teníamos dos polos, ¿no? Podría ser este y este. Entonces, para el caso de que, bueno, en este caso sería N y S, pero para el caso de más espiras, pues entonces tenemos una configuración más o menos de este tipo. Pero los principios se van a seguir manteniendo, solamente multiplicados por un factor de 2, ¿no? Es decir, todo va a estar cambiando simplemente por un factor de 2. Y yo puedo estar siguiendo, o puedo seguir metiendo más bien espiras y tener el triple de espiras, y entonces voy a tener toda esta secuencia otra vez nuevamente, ¿no? A, C', etcétera. Y si meto cuatro veces la secuencia, entonces voy a tener 4 veces todo lo que ya hemos analizado. Y así me la puedo llevar hasta que yo pueda generar una onda. Porque en este caso, no sé si está por aquí la gráfica, déjenme revisar. Acá está. Porque en este caso la onda no se está generando, como ya les había comentado, no se está generando de manera senoidal. Ahorita vemos cómo queda. Si yo meto más espiras, entonces voy a tratar de aproximar más esta onda senoidal. Mientras más espiras tenga, pues esto se va a parecer más a una senoidal. Bueno, ahorita hablamos de eso. De manera general, si el número de polos magnéticos en el estator de una máquina de CA es P, el número de polos, ¿no? Aquí tenemos 2 polos, por ejemplo. Entonces hay P medios repeticiones de la secuencia de devanados analizados al principio, y las cantidades mecánicas y eléctricas del estator se relacionan por estas ecuaciones, ¿no? Tanto los ángulos como las frecuencias, ¿no? Ya de manera, digamos, general, hablando de esta P, que es el número de polos magnéticos. Entonces, si se intercambia la corriente en 2 de las 3 bobinas, se invertirá la dirección de la rotación del campo magnético, ¿no?
Esto es como en el caso del CA, que teníamos unos elementitos que los íbamos tocando y luego cuando cambiábamos de posición, pues estaban cambiando las corrientes o las direcciones dentro de la espira, o la dirección relativa dentro de la espira. En este caso, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Si yo invierto los polos dentro de mis bobinas, entonces mi campo va a estar girando, pero ahora al revés. Ajá, entonces puedo yo generar una rotación hacia el otro sentido, simplemente pues cambiando la posición de los o la polaridad de la corriente que le estoy inyectando, o la posición de donde entra y donde sale mi corriente, más o menos. Entonces, para producir un voltaje senoidal, la magnitud del vector B debe variar de forma senoidal. Lo que ocurre si H es senoidal, o sea, que todo sea senoidal. La forma más fácil de conseguir esto es distribuir las vueltas del devanado en ranuras espaciadas muy cercanas, es decir, meterle un montón de ranuras aquí, un montón de bobinas, un montón de espiras. ¿Cuántas? Pues las más que se puedan, pero siempre tener del mismo espacio y la misma configuración, ¿no? Como veíamos, la misma secuencia, ¿no? Entonces, y variar el número de conductores de manera senoidal también, ¿no? Bueno, con respecto a sus ángulos. El número de conductores de cada ranura se calcula con la ecuación que tenemos en esta expresión. Entonces, donde esta NC, pues es el número de conductores, ¿no? Donde el número de conductores en un ángulo de 0 grados, donde es NC, aquí me faltó NC, es el número de conductores en un ángulo de 0 grados, ¿no? Esto produce una distribución casi senoidal, y mientras más ranuras hay, pues, y más cercanas estén, pues más cercana a la senoidal vamos a tener la onda de salida, ¿no? Pero esto solamente es en el caso ideal, puesto que voy a tener un límite, ¿no? Pues por la física de mi estator, yo no puedo meter tantas espiras. Si yo lo metiera una infinidad de espiras, por así decirlo, podría yo aplicar el límite para esta curva, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Para esta aproximación escalonada de la curva. Pues para yo poder, por ejemplo, matemáticamente encontrar una curva un poquito más suave, pues lo que tengo que hacer es llevar esto al límite, ¿no? Estos escalones, llevarlos al límite, de manera que sean tan pequeñitos que sean también diferenciales, ¿no? Diferenciales de qué, de esa curva. Pero bueno, eso matemáticamente, para que yo pudiera tener esto de manera senoidal. Pero pues físicamente yo no puedo meter una infinidad de bobinas espaciadas uniformemente dentro de un estator, o de una máquina, o de un elemento cilíndrico, ¿no? Entonces, lo que voy a tener aquí entonces va a ser un límite de espiras que puedo yo meter, dependiendo de mi geometría y dependiendo también del grosor del cable, de la cantidad de vueltas que tenga mi espira, etcétera. Entonces voy a tener una cantidad limitada de espiras dentro de mi estator, por lo tanto esta onda realmente nunca va a ser una senoidal pura, va a ser lo más aproximado que yo pueda hacia una senoidal, pero nunca voy a llegar a ser una senoidal, ¿no? Entonces lo que ustedes obtienen dentro de, o más bien fuera de, la máquina de corriente alterna, tampoco es una senoidal tan perfecta. Sin embargo, pues para efectos prácticos, estas sí ya pueden ser utilizadas como una senoidal casi pura, ¿no? Que a lo mejor en algunos casos, en algunos elementos electrónicos, ya podrán también llevarnos a una onda senoidal. Pero pues esto es limitado por la física, ¿no? Por los elementos físicos de nuestro motor de corriente alterna o nuestro generador de corriente alterna. Bueno,
Entonces, un rotor giratorio en un campo magnético distribuido senoidalmente en el centro de una bobina estacionaria. Ok. Bueno, tenemos un rotor giratorio en un campo magnético distribuido senoidalmente en el centro de una bobina estacionaria. Bueno, ok. En el entrehierro la densidad de campo magnético B es senoidal, ¿no? Ya sabemos que en esta parte pues no es constante, y una dirección normal a la superficie del rotor, aunque ya vimos que como es una cuestión senoidal también, los campos que se generan están variando de dirección, y en algunos casos vamos a tener un campo hacia adentro, ¿no? Entonces, normalmente lo estábamos considerando que estaba saliendo, pero en unos casos va a estar hacia adentro. Entonces, hagan de cuenta que va a estar algo parecido a esto, ¿no? Va a entrar primero en un lado y luego se va a meter por el otro lado, ¿no? Entonces, algo parecido estaría ocurriendo dentro de nuestro entrehierro, ¿no? Va a haber campos variando de afuera hacia adentro, pero siempre va a ser normal a la superficie de este rotor. ¿Ok? Bueno, entonces la magnitud del campo en cualquier ángulo alfa es, obviamente estamos ahorita, bueno, yo no, está el autor está trabajando un ángulo que digamos que él decide que este es el que va a ocupar, ¿no? Este ángulo alfa, espero que se alcance a ver aquí, que es este que tenemos acá. Eso es por el marco de referencia que elige el autor, ¿no? Puede variar también. En este caso, como está eligiendo este marco de referencia, bueno, para este caso vamos a tener elementos cosenoidales, ¿no? Si lo elige diferente o hacia el otro lado, pues entonces estaríamos teniendo, digamos, elementos senoidales, como era lo que teníamos en las máquinas anteriores, ¿no? En los análisis anteriores. Entonces, para hacer un análisis un poquito más real, nuestros campos ya no van a estar idealmente como los teníamos, ya no son perpendiculares, ya no son uniformes, ya no son tan bonitos. Ahora tienen que ver junto con el ángulo que tiene nuestra corriente como este ángulo que se genera de manera física o que estamos considerando de manera física para la configuración, ¿no? Como eligió su marco de referencia. Lo que se hace para poder analizar este circuito o esta máquina de manera más simple, pues es considerar un punto en el campo en el que parezca estacionario, o considerar que yo me paro en una senoidal, es decir, si yo ando por una senoidal caminando, ¿no? Entonces, si yo me paro en un punto, pues voy a ver este valor como constante o algo parecido a esto. Entonces, me voy a ir parando dentro de los campos, por así decirlo, ¿no? Haciendo una especie de imaginación, haciendo un análisis de imaginación nada más. Me voy a parar en un punto en el que el campo parezca estacionario y así puedo aplicar las fórmulas, ¿no? Entonces, en el segmento de A, B y C se considera el ángulo alfa 180, ¿no? Que bueno, el autor lo considera de esta manera para que podamos encontrar un campo estacionario. Entonces, si B está dirigido radialmente hacia afuera del rotor, como lo habíamos comentado, ¿no? B puede estar hacia afuera o puede estar hacia adentro. Y el ángulo θ es de 90 grados. El ángulo θ es este ángulo que existe entre este vector B y este vector B mayúscula, ¿no? De la velocidad y la intensidad de campo. Entonces, si ese ángulo es de 90 grados, entonces este producto cruz va a estar en dirección de L, lo mismo que habíamos considerado las veces pasadas, ¿no? Entonces va a generar o va a inducir una FEM o un voltaje en las terminales que conectemos a nuestro motor o nuestra máquina como generador.
Y bueno, vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? Obviamente cosenoidal porque estamos tomando la referencia del autor. El signo menos es simplemente porque recuerden que cuando teníamos una espira, entra una corriente por un lado, ¿no? Y va en una dirección, pero cuando lo metemos por la otra espira, pues la dirección va a cambiar, ¿no? Entonces, considerando también, obviamente, que la dirección en la que está analizando para el caso de AB, simplemente dice el autor, bueno, aquí yo la quiero considerar como negativo. Si yo considero esta negativa, entonces la que sigue será positiva, ¿no? Entonces el autor aquí está considerando esta parte negativa, nada más, por eso es por lo que tiene este signo menos, ¿no? Para el caso del CD, pues él considera el ángulo cero, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del espírado nuevamente, ya sabemos cómo van A, B, C, D. Ajá, y para estos casos el CD pues lo está considerando como 0 grados y dirigido radialmente hacia afuera del rotor también, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, pues es lógico, ¿no? Si nos estamos parando dentro de este marco de referencia, el campo va a estar en el caso de CD, pues en este sentido, ¿no? Bueno, para el ángulo θ, pues sigue siendo de 90 grados y en la dirección de L, ¿no? Por lo tanto, tenemos nuevamente la misma expresión, pero en sentido contrario a la corriente, ¿no? Entonces, estamos trabajando con corrientes positivas en este caso. Entonces, esto es porque, bueno, estamos, como les decía, ¿no? Metiendo corriente por un lado y la consideramos positiva, y luego cuando la metemos por el otro lado, pues tendrá que considerarse, o cuando la obtenemos por el otro lado, está considerándose de signo contrario. Entonces, para los análisis, recuerden que los segmentos que nos otorgan, digamos, variaciones o que contribuyen al comportamiento, pues son el A, B y el CD, ¿no? Para este caso, pues tenemos los elementos con estos valores, ¿no? Para los otros dos segmentos ya sabemos que de los análisis, obviamente parándonos en este caso en un lugar en el que el campo se parezca constante, pues en esos segmentos el BC y el DA, pues esto es 0, ¿no? De la misma manera que hemos estado analizando todo esto, todos estos elementos. Y por superposición, pues podemos observar que para este caso teníamos EDAB, que va a ser el negativo, y en el caso de CD, que será positivo. Sin embargo, vemos que tiene un cierto desfase de 180 grados, y por ejemplo, tenemos nosotros nuestras identidades, ¿no? Coseno de θ, que va a ser el menos coseno de θ menos 180, ¿no? Entonces, si yo tengo esta expresión, pues puedo sustituirla de esta manera, ¿no? Que sería simplemente esta expresión de acá. Y pues así yo puedo tener esta contribución como el doble de B o VB por L, por el coseno de el ángulo que tenga nuestra corriente, ¿no? Esto por la identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, esto no se elimina, sino que se hace doble, ¿no? Bueno, aquí bajo las caras de los polos, bueno, más bien dentro de nuestro campo magnético, ¿no? Que en este caso, pues sí, está contribuyendo, pues todo el estator y todo el rotor están metidos en el mismo, ¿no? Y dependerá también de cómo están acomodadas nuestras espiras, pero para el caso de lo que hemos visto, pues tendremos normalmente toda la periferia cubierta por espiras. Bueno, vamos dándole rapidez a esto para terminar todo lo de corriente alterna. Bueno, el voltaje en la espira es senoidal, como se muestra en la figura, expresando la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. Bueno, tenemos estas dos expresiones, ¿no?
El inducido que vamos a tener pues es prácticamente una senoidal. Recuerden que vamos a tener algo parecido a la senoidal, pero bueno, lo podemos decir que es prácticamente una senoidal, dependiendo de cómo configuremos nuestro motor o bueno, nuestra máquina. Y sustituyendo esto en la ecuación que teníamos anteriormente, estas dos expresiones, pues tenemos algo parecido a esto, ¿no? Bueno, el teta en este caso es este ángulo, ¿no? Considerando que vamos a trabajar que teta es igual al omega t, ya que vamos a hacer, digamos, un cambio de variable en esta parte, ¿no? Para poder hacer la suma. Bueno, para el final de cuentas, tenemos el inducido normal o el inducido completo con esta expresión, ¿no? A partir de estos valores sustituidos. Si tenemos nuevamente nuestra área, pues también lo podemos expresar con respecto a el área y bueno, pues el flujo también, que es área por intensidad de campo, por densidad de campo. Entonces tenemos también la expresión con respecto del flujo. Entonces, si la bobina del estator tiene NC vueltas, también me falta aquí NC de alambre, entonces, bueno, pues tendremos una expresión más general, ¿no? Tomando en cuenta la fuente o las espiras que están considerando dentro de nuestros estatores o nuestros elementos de inducción. Entonces tenemos todas estas expresiones dependiendo también de los elementos que podamos, que tengamos de nuestra construcción de la máquina. Para el caso de esta, bueno, obviamente sabemos que normalmente tenemos motores cilíndricos, pues entonces esta se toma de esta manera, pero si tenemos motores cuadrados, o si tuviéramos espiras cuadradas, pues entonces tendríamos que cambiar esa parte, ¿no? Ok, bueno. Seguimos un poco más rápido para cubrir toda esta parte. Espero que no se les haga muy pesado. Bueno, en las máquinas de CA hay dos campos magnéticos, uno por el circuito del rotor y otro por el del estator, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando. La interacción entre estos dos produce un par en la máquina y en una máquina de CA simplificada, una distribución senoidal de flujo y una bobina en el rotor, como se muestra en la figura, ¿no? Que tenemos acá. El flujo del estator pues es prácticamente de manera senoidal. En este caso estamos considerando pues una referencia que nos obtiene o que nos da más bien elementos senoidales, ¿no? Bueno, nosotros no lo consideramos, así lo considera el autor. Procedemos a determinar el par en la espira examinando cada uno de los conductores por separado, ¿no? Es decir, ahora vamos a utilizar este análisis que estábamos haciendo en el anterior, que nos daba un generador, pues ahora vamos a ver cómo se genera un torque. Entonces vamos a tener para la más sencilla una espira simplemente, ¿no? Para analizar el torque, ¿no? Si no, tendríamos torques por todos lados, pero podemos analizarlo nuevamente con una sola espira, pero considerando esos ángulos y esos campos que tienen forma senoidal. Entonces vamos a tener un conductor completo, ¿no? Y simplemente en ciertos sentidos, ¿no? Entonces para el conductor 1 la corriente viene hacia el circuito de carga, ¿no? O sea, hacia afuera de nuestro elemento. Y el campo magnético apunta a la derecha, por lo que la fuerza está dada por la siguiente expresión, ¿no? Lo mismo que hemos tenido siempre, pero bueno, de manera general, ¿no? El par en este segmento, pues simplemente es pues aplicarle esta fórmula, ¿no? Con esta fuerza para un conductor, ¿no? Para uno de estos conductores. Para el conductor 2, que sería, digamos, el otro extremo, ¿no? Recuerden que esto está siendo de alguna manera inducido. Para el siguiente segmento, entonces tendríamos una senoidal de esta manera o una expresión de esta manera que viene siendo la misma, ¿no? Pero pues simplemente dentro del plano de esta espira o de estos conductores que estamos trabajando, vamos a tener diferentes direcciones, ¿no? O direcciones contrarias.
pero de magnitudes iguales. Lo ponemos de manera senoidal o seno de alfa, porque pues estamos trabajando de manera senoidal, no de manera general, que esto puede estar girando de esta manera, ¿no? Entonces, para cualquier ángulo alfa, entonces podremos encontrarlo por estas expresiones. Para el caso del torque inducido, entonces tendríamos dos veces todos estos elementos, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? De la misma manera que hemos estado analizando todo por superposición. La corriente produce su propio campo, cuya dirección se obtiene por medio de la regla de la mano derecha, y la intensidad de campo es directamente proporcional a la corriente, donde C pues es una constante de proporcionalidad, ¿no? Un ángulo entre el pico de la densidad del flujo y el estator BS y el pico de intensidad de magnetización del rotor es este ángulo gamma, que simplemente es 180 menos alfa, ¿no? Haciendo la geometría en este sentido. Por lo tanto, bueno, combinando todo, podemos tener un torque inducido con esta expresión, donde K pues es una constante que depende de la construcción de la máquina. Ya sabemos que si es cilíndrica, pues tendrá que considerar el área o el volumen de esto. Y la H que tenemos aquí, pues es la intensidad de campo que se está generando, y el B del campo estacionario, ¿no? De manera vectorial, pues podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Y con esto, con este producto cruz, saber para dónde va este vector que tenemos ahí generado, ¿vale? Que lo podemos ver ya directamente aquí en la gráfica, ¿no? Que aquí podemos ver los campos que se están generando. Bueno, pues básicamente aquí estamos hablando de los principios de la teoría de las máquinas de corriente alterna. Nos faltará entonces, bueno, esto es para tener las fórmulas directamente digamos, en un formulario para poder aplicarlas en los ejercicios, ¿no? Entonces lo que nos faltaría aquí es nos faltaría revisar cómo son los circuitos equivalentes para estas máquinas, tanto de corriente alterna como de corriente directa, y con esto poder hacer ejercicios, ¿no? O hacer análisis o diseño de máquinas. Entonces a lo mejor podemos ver eso en la siguiente clase, ver cómo se hace el análisis de los circuitos equivalentes y realizar algunos ejercicios tipo para el examen, ¿no? Entonces a lo mejor ahorita la teoría estuvo pesada, sí estuvo pesada, es mucha teoría, pero ya a la hora de los ejercicios a lo mejor se aclara todo un poco más. Entonces vamos a dejarle aquí, y en la siguiente clase entonces vemos los elementos, los circuitos equivalentes, y hacemos unos ejercicios que podrían ser tipo examen, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen preguntas, vamos a dejarle por acá y nos veríamos el próximo miércoles. Si tienen preguntas, ya saben que aquí estoy otro ratito. ¿Todavía están por acá? Gracias. Ok, profe, este miércoles. Dale, man. Está bien, profe, gracias. Nos vemos el miércoles, profe. Nos vemos. Que